Esos niños. Probablemente nunca han escuchado el sonido de una bomba, dijo John con la voz quebrada, mientras bajaba su cámara con manos temblorosas. Un fotógrafo veterano con 35 años de experiencia, un hombre que había arriesgado su vida en las trincheras más peligrosas de Afganistán, Irak, Siria y Ucrania, lloraba en ese instante como un niño. Y no era el único. Junto a él, otros 14 corresponsales de guerra sintieron como su percepción del mundo se desmoronaba en apenas 72 horas. Algunos, incluso, consideraron seriamente cancelar su vuelo de regreso. ¿Cómo fue posible que este grupo de profesionales, con un promedio de 23 años de carrera y más de 80.000 horas de experiencia combinada, terminara derramando lágrimas en Colombia? Este impactante suceso desencadenó una reacción en cadena. 3 días después de su partida, cadenas como CNN, BBC, Reuters y Associated Press publicaron reportajes especiales de urgencia. La Asociación Internacional de Corresponsales convocó, por primera vez en su historia, una reunión de emergencia sobre el cuidado de la salud mental de los periodistas en zonas de conflicto. Lo que ellos experimentaron en Colombia fue un mundo sin el estruendo de los disparos, un silencio sin la interrupción de las explosiones, una cotidianidad donde el concepto mismo de la guerra parecía no existir. Para ellos, que pasaban más de 300 días al año al borde de la muerte, este lugar era tan ajeno como otro planeta. Mi nombre es Mateo. Durante 15 años, he trabajado como intérprete y guía en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y he asistido a más de 12.000 extranjeros. Sin embargo, nunca había presenciado algo tan profundamente transformador. ¿Qué sintieron estos valientes, acostumbrados a narrar la cruda verdad del campo de batalla, al encontrarse con la paz de Colombia? ¿Por qué tomaron decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas? ¿Y qué tan grande fue el impacto de sus acciones al regresar a sus países? Como testigo presencial, les contaré en detalle el principio y el fin de esta historia. Les aseguro que, después de escucharla, su visión sobre Colombia cambiará para siempre. Y bien, empecemos. Todo comenzó la mañana del 15 de marzo, a las 6:23 de la mañana. Un avión de una aerolínea alemana, que volvía de una zona de conflicto en Oriente Medio, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto El Dorado debido a una falla en uno de sus motores. La casualidad quiso que en ese vuelo viajaran 15 de los corresponsales de guerra más respetados del mundo. El líder del grupo era John, una leyenda viviente. Durante 35 años, había cubierto 67 guerras, ganado 2 veces el premio Pulitzer y 3 veces el World Press Photo. Había perdido el 80% de la audición de su oído izquierdo por el estallido de una bomba y una bala de francotirador le había atravesado el hombro en Siria, pero su determinación por contar la verdad permanecía intacta. A su lado estaba Mikhail, un especialista en fotografiar las secuelas de los bombardeos. En la última década, había documentado más de 1.200 ataques aéreos. Sus imágenes, cargadas de una devastadora honestidad, habían sido utilizadas como evidencia por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para condenar crímenes de guerra. Sin embargo, cargaba con un severo trastorno de estrés postraumático, el más mínimo sonido fuerte lo hacía arrojarse instintivamente al suelo. Sara, por su parte, era conocida por su trabajo en campos de refugiados. Había vivido en 32 campamentos en todo el mundo, fotografiando a más de 38.000 desplazados. Ella misma, una huérfana de guerra, dedicaba su vida a apoyar a niños en su misma situación. El resto del grupo, incluyendo a David y Ana, era un conjunto de profesionales que, de igual manera, arriesgaban sus vidas para contar historias que el mundo necesitaba escuchar. Todos compartían una misma y sombría realidad: en más de 15 años, ninguno había logrado dormir una noche entera en paz. Cuando recibí la llamada sobre la falla del avión, corrí hacia El Dorado. En el momento en que los vi en la sala de llegadas, supe que eran diferentes a cualquier grupo que hubiera guiado antes. Sus miradas vigilaban en un radio de 360 grados, una costumbre grabada a fuego por años de peligro. Sus rostros, tensos y endurecidos por la desconfianza. Sus equipos fotográficos, pesados y voluminosos, jamás se separaban de sus manos.
Y lo más revelador, la forma en que su cuerpo se tensaba en una postura defensiva cada vez que un funcionario del aeropuerto se acercaba. Era el instinto de supervivencia de quienes han vivido en el filo de la navaja. La reparación del motor tomaría, como mínimo, 3 días. No tenían más opción que quedarse en Colombia. Me asignaron como su guía, y desde el momento en que subimos a un bus de Transmilenio para dirigirnos al centro de la ciudad, comenzaron a manifestarse las escenas que definirían su estadía. Apenas el bus articulado rojo se puso en marcha, deslizándose por su carril exclusivo en la avenida El Dorado, John se levantó de un salto y empezó a escanear el vehículo con urgencia. ¿Dónde está la seguridad? ¿Los soldados armados?, preguntó, su voz cargada de una genuina confusión. En Siria, explicó, era impensable que el transporte público no estuviera custodiado por militares del gobierno, quienes realizaban controles de identidad aleatorios y constantes. Pero en ese bus, atestado de oficinistas, estudiantes y vendedores, no había un solo uniformado a la vista. Mikhail murmuraba para sí mismo, con una ansiedad palpable. ¿No hay control de explosivos? ¿Ni revisión de equipaje? ¿Es seguro ser tan vulnerables? Para ellos, un sistema de transporte masivo sin detectores de metales o requisas era una fantasía suicida. En Irak, antes de subir a cualquier tren o autobús, las revisiones eran exhaustivas, y aún así, los atentados con bomba eran una plaga constante. Intenté explicarles la relativa seguridad de Bogotá, la normalidad de aquella escena, pero me miraban con escepticismo. Su realidad era tan diametralmente opuesta que mis palabras sonaban ingenuas. Lo que más les desconcertó, sin embargo, fue el comportamiento de los demás pasajeros. Muchos estaban absortos en sus teléfonos inteligentes, ajenos por completo a su entorno. Varios llevaban audífonos, sumergidos en su propia música. Otros dormitaban contra las ventanas o leían tranquilamente un libro. Era una escena de desarme y confianza que, en un campo de batalla, equivaldría a una sentencia de muerte. Sara me preguntó, en voz baja, ¿esta gente no tiene sentido del peligro? Un ataque terrorista podría ocurrir en cualquier momento. Le respondí que los ataques en el sistema de transporte de Bogotá eran prácticamente inexistentes, que aquello que tanto temían simplemente no ocurría aquí. Pero no podían creerlo. Para quienes habían escuchado explosiones y disparos a diario durante más de una década, una paz tan absoluta resultaba inquietante, casi sospechosa. Llegamos al hotel en el histórico barrio de La Candelaria a las 8:30 de la noche. Mientras gestionaba su registro, observé cómo, una vez en sus habitaciones, reanudaban sus rituales de supervivencia. John jamás dejaba su maleta cerca de la ventana, una precaución elemental contra francotiradores. Guardó su equipo fotográfico detrás de la pared más gruesa y alejada de la puerta. Mikhail estudió el plano de la habitación, identificando 3 rutas de escape en caso de emergencia. En lugar de usar la cama, extendió una manta en el suelo, junto a la pared, para dormir allí. Sara revisó su kit médico de emergencia y sus raciones de comida deshidratada, y luego corrió las cortinas por completo, bloqueando cualquier posible visión desde el exterior. Eran los hábitos de supervivencia del campo de batalla, acciones instintivas para proteger la vida en lugares donde un proyectil, una bomba o una bala podían llegar en cualquier segundo. Pero lo que sucedió esa noche se convertiría en el punto de inflexión que alteraría sus vidas para siempre. A las 11:15 de la noche, un estruendo sordo y potente retumbó desde la habitación contigua. Fue el sonido de un turista alemán dejando caer una pesada maleta al suelo. Para oídos entrenados en la guerra, el sonido fue indistinguible del de una explosión. Instintivamente, John se arrojó al suelo, cubriendo su cámara con el cuerpo y arrastrándose bajo el escritorio. Mikhail y David hicieron lo mismo, buscando refugio. Ana corrió al baño, el lugar más seguro en caso de un derrumbe. Eran reflejos condicionados, la respuesta automática forjada en el yunque de la guerra. Sin embargo, la cascada de caos que esperaban nunca llegó. No hubo una segunda explosión. No hubo gritos de pánico, ni el ulular de las sirenas,
ni el inconfundible sonido de los rotores de helicópteros militares surcando el cielo. Solo hubo silencio. Un silencio denso y absoluto que se prolongó durante 5 largos minutos. Tembloroso, Ion asomó la cabeza y miró por una rendija de la cortina. Abajo, las luces de Bogotá brillaban con una calma imperturbable. No había sirenas de ambulancias ni el rugido de vehículos militares. Solo se oía el murmullo lejano del tráfico y el paso rítmico de un bus de Transmilenio a lo lejos. ¿Qué demonios está pasando?, susurró, completamente desorientado. Durante 35 años, cada noche había sido interrumpida por el sonido de explosiones o disparos. Este silencio total estaba más allá de su comprensión. Mikhail sentía lo mismo. Demasiado tranquilo. Algo no está bien. ¿De verdad existe un lugar tan pacífico? En la última década, no había dormido una sola noche profundamente. Siempre alerta, el más mínimo ruido lo despertaba. Pero, lentamente, ese silencio comenzó a tener un efecto sedante. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió genuinamente a salvo. Era una paz profunda, una seguridad visceral que jamás había experimentado en el campo de batalla. Sara se sentó junto a la ventana, contemplando el tapiz de luces de la ciudad. Hay luz, pero no hay miedo, dijo, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No hay apagones por bombardeos. Esta luz es el símbolo de la paz. En su Sarajevo natal, la luz de una ventana en la noche era una invitación para un francotirador. ¿Siempre había vivido tras cortinas corridas? Esa noche, Ion, Mikhail, Sara y todos los demás, por primera vez en más de 15 años, durmieron de un tirón hasta el amanecer. Por primera vez desde que la guerra se había convertido en su vida, despertaron sin el tormento de las pesadillas. A las 7 de la mañana del día siguiente, cuando se reunieron en el restaurante del hotel, sus rostros eran completamente diferentes. La tensión había desaparecido, reemplazada por una expresión de calma y serenidad. Fue una noche increíble, dijo Ion al resto del grupo. En 35 años, nunca había dormido así. Siempre con un ojo abierto, esperando el impacto de un mortero o la bala de un francotirador. Pero anoche me sentí seguro desde lo más profundo de mi ser. Mikhail asintió. Yo también. Siempre duermo con una pistola bajo la almohada. Anoche, ni siquiera pensé en ella. No sentía algo así desde hace 15 años. Sara, con la voz entrecortada por la emoción, añadió, tuve un sueño. No sobre la guerra. Soñé con mi infancia, con un tiempo de paz. No había tenido un sueño así desde que mis padres murieron en un bombardeo. Pero el verdadero impacto, la revelación que los sacudiría hasta la médula, los esperaba ese día durante un paseo por Bogotá. Organicé para ellos una ruta que nos llevaría desde el Chorro de Quevedo hasta la Plaza de Bolívar. Al subir de nuevo a un bus, su desconcierto regresó con fuerza. Ni en las estaciones ni dentro de los vehículos había un solo guardia armado. Pero lo que más les sorprendió fue, una vez más, la gente. Absortos en sus teléfonos, escuchando música, leyendo, algunos incluso dormitando. ¿Acaso esta gente vive en una burbuja de paz?, se preocupó Mikhail. En el campo de batalla, mantener una vigilancia de 360 grados es la diferencia entre la vida y la muerte. Pero la gente de Bogotá se movía como si el peligro simplemente no existiera. ¿Creen que están a salvo porque no hay francotiradores en los tejados?, preguntó David. Negué con la cabeza. No es eso. Es que, en Bogotá, en la vida diaria, no hay un peligro inminente de ese tipo. Para ellos, era un concepto incomprensible. Al llegar a la Plaza de Bolívar, el impacto fue aún mayor. El lugar estaba lleno de turistas, estudiantes y locales, pero nadie parecía vigilar sus pertenencias con celo. Las dejaban en el suelo sin preocupación, mochilas, bolsos, equipos de fotografía. Una escena impensable en cualquier ciudad de Oriente Medio.
Ion se acercó a un estudiante colombiano que había montado una costosa cámara reflex sobre un trípode para hacer un timelapse de la Catedral Primada, mientras él esperaba su turno para comprar un café a varios metros de distancia. «¿Ha dejado su cámara sola?», dijo Ion, con una expresión de total incredulidad. «En Bagdad, si apartas la vista de tu equipo un solo segundo, desaparece. ¿No le preocupa que se la roben?». Le expliqué que, aunque había que ser cuidadoso, era muy poco probable que algo así sucediera en un lugar tan concurrido. La gente generalmente respetaba lo ajeno. Pero ellos seguían escépticos, pues chocaba frontalmente con su propia experiencia del mundo. Mientras caminábamos por una de las calles peatonales del centro, ocurrió el encuentro que lo cambiaría todo. Un grupo de 34 niños de quinto grado, de un colegio de Bogotá, venía en una excursión escolar. Guiados por su profesora, caminaban felices y ruidosos. Al verlos, Ion se detuvo en seco. Su voz se ahogó en un sollozo. Esos niños no conocen el sonido de una bomba, ¿verdad? Todos los niños sonreían, charlaban animadamente con sus amigos. No había rastro de miedo en sus ojos. No miraban a los adultos con recelo o temor. Eran completamente diferentes a los niños que él había visto en Siria o Irak. Asentí con la cabeza. Así es. Estos niños no saben lo que es la guerra. Nunca han oído una sirena antiaérea. Fue en ese instante que gruesas lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ion. Increíble. Los niños ríen como niños de verdad. Sara también lloraba en silencio. En la última década, en los campos de refugiados de Siria y Afganistán, había fotografiado a más de 3.000 niños huérfanos. Niños que temblaban de miedo, niños esqueléticos por la desnutrición, niños cuyos ojos habían perdido toda esperanza en el futuro. Pero los niños colombianos que tenía delante no cargaban con ese peso. Sus sonrisas eran puras, sus risas despreocupadas, su confianza en sus amigos era total. Eran los tesoros irreemplazables que solo poseen los niños que no conocen la guerra. Mikael dijo con voz temblorosa, los ojos de los niños que he fotografiado estaban muertos. Pero los ojos de estos niños brillan. En ese momento, una de las niñas tropezó y cayó. Al ver su rodilla raspada, comenzó a llorar. De inmediato, sus amigos corrieron a ayudarla. La profesora se acercó y la consoló con ternura. David observaba la escena, paralizado. Donde hay bombardeos, si un niño cae herido, nadie se detiene. Todos corren para salvar su propia vida. Pero aquí un pequeño rasguño preocupa a tanta gente. Después, nos dirigimos al Parque Simón Bolívar. A pesar de ser un día entre semana, estaba lleno de familias. Nos llamó especialmente la atención una que hacía un picnic sobre el césped. El padre llevaba sobre sus hombros a su hija de unos 3 años, mientras la madre servía comida de una canasta. Los abuelos también estaban allí, una estampa de 3 generaciones disfrutando de una tarde tranquila. David observó a la familia en silencio. ¿Ese padre no lleva un arma?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. En Irak, explicó, era una necesidad que los hombres fueran armados para proteger a sus familias. En Colombia, la gente común no porta armas, le expliqué. David me miró, confundido. Entonces, ¿cómo protegen a su familia? ¿Y si aparece un terrorista? ¿Y si intentan secuestrar a alguien? Me quedé sin palabras por un momento. Era difícil explicarle que, en la Colombia de hoy, esos peligros no forman parte de la vida cotidiana de la mayoría. En este país, la gente no vive con la idea de que su familia va a ser atacada en cualquier momento. Por eso no necesitan armas para protegerla. Ante esta explicación, David y los demás guardaron un largo silencio. Era un concepto que trascendía su entendimiento. Ana susurró, una sociedad segura sin necesidad de armas. ¿De verdad existe un lugar así? Fue entonces cuando presenciamos una escena aún más impactante. En la banca de un parque, alguien había olvidado una billetera. Estaba abierta, y se podían ver varios billetes de 50.000 pesos. Yo me preguntó, asombrado,
nadie va a robar esa billetera. Negué con la cabeza. En Colombia, lo normal es que si alguien encuentra algo, lo entregue a la policía. Verá, alguien la llevará a un CAI cercano. Efectivamente, 10 minutos después, vimos como un hombre de mediana edad la recogió y la llevó al puesto de policía del parque. Sara, conmovida, dijo, ni siquiera con dinero a la vista lo roban. Qué hermoso es el corazón de la gente de este país. Al atardecer, nos dirigimos a una de las estaciones principales de Transmilenio. Era la hora pico, y una marea humana se movía con un orden sorprendente. Decenas de miles de personas transitaban de manera organizada. Lo que más les asombró fue que, a pesar de esa enorme concentración de gente, no había un solo control de seguridad. Ni un detector de metales, como en los aeropuertos. Y, sin embargo, no ocurrían atentados ni incidentes. Mikhail reflexionó en voz alta, tanta gente, y nadie lleva armas. Nadie desconfía del otro. ¿De verdad existe una sociedad así? Y entonces, llegó el momento decisivo. Eran cerca de las 7 de la noche, mientras esperábamos un bus. De repente, un sonido ensordecedor, metálico y violento, rasgó el aire. Provenía de una construcción cercana, el golpeteo rítmico de un martillo neumático. En una fracción de segundo, Ion, Mikhail, David y Sara se arrojaron instintivamente al suelo. Era el reflejo grabado a fuego por 15 años de experiencia en el campo de batalla. Pero a su alrededor, ningún colombiano se inmutó. Sabían que era el sonido de una hora, y no le dieron la menor importancia. Cuando Ion se levantó, estaba llorando. Cuando me di cuenta de que era el sonido de una hora, me eché a llorar. No eran disparos ni morteros. Era el sonido de la construcción. El sonido pacífico de la construcción. Esa noche, de vuelta en el hotel, se reunieron en el vestíbulo y hablaron durante horas. Yo estuve presente como su intérprete, pero el contenido de su conversación fue suficiente para transformar mi propia visión del mundo. ¿Para qué hemos estado en el campo de batalla todo este tiempo? Comenzó Mikhail con un tono grave. Creía que era para mostrarle al mundo la verdad, para denunciar la tragedia de la guerra, para transmitir la importancia de la paz. Pero, ¿qué es la paz en realidad? Quizás nunca lo he sabido. Sara continuó, la paz no es solo la ausencia de bombas o de disparos. Es cuando la gente puede confiar en el otro desde el fondo de su corazón, cuando puede vivir sin miedo. Es cuando los niños pueden crecer sin conocer el terror. Esa es la verdadera paz. Ion, mirando las luces de Bogotá a través de la ventana, dijo con una profunda emoción, en estos 3 días, mi visión de la vida ha dado un giro de 180 grados. Ahora entiendo desde lo más profundo de mi ser lo anormal que es la guerra y lo milagrosa y valiosa que es la paz. David, con una nueva determinación en su voz, declaró, yo solo he sabido fotografiar la guerra. Pero ahora también quiero fotografiar la paz. Quiero mostrarle al mundo la paz de este país. Ana, con lágrimas en los ojos, añadió, quiero que los niños de mi país recuperen las sonrisas que tienen los niños de aquí. Quiero demostrar que un mundo sin guerra es realmente posible. En la mañana del tercer día, la aerolínea nos informó que las reparaciones del avión habían concluido. Sin embargo, ninguno de ellos quería irse. Al hacer el checkout, Ion me tomó de la mano. Mateo, dijo, tengo una petición. Quiero que todo el mundo conozca la paz de este país. Quiero que los niños que solo conocen la guerra sepan cómo es la verdadera paz. Por favor, ayúdenos. Sara también me habló, con la voz entrecortada, estas 72 horas en Colombia han sido el tiempo más valioso de mis 36 años de vida. Por primera vez, me he sentido segura. Por primera vez, he sentido esperanza. Mikhail, con una expresión seria, concluyó, quiero acabar con la guerra, pero no sabía cómo. Ahora lo sé. Tenemos que lograr que en otros países se construya una paz como la de este lugar. De camino al aeropuerto, en el bus, ya estaban discutiendo planes concretos. Ion propuso, lo primero es escribir un reportaje especial.
El título será, La verdadera paz descubierta por fotógrafos de guerra. No solo debemos informar sobre la guerra, también debemos informar sobre la paz. David, entusiasmado, añadió, voy a crear un libro de fotografía llamado Los niños que no conocen la guerra. Quiero que las sonrisas de los niños colombianos lleguen a todo el mundo y que los niños de otros países puedan recuperar esa misma sonrisa. Sara propuso un plan concreto, dar un discurso en las Naciones Unidas sobre su experiencia en Colombia, con el tema ¿qué es la paz? Ana, por su parte, sugirió un proyecto educativo, llevar la educación para la paz a escuelas de todo el mundo, utilizando el caso de Colombia como material de estudio. Al despedirnos en el aeropuerto, yo me apretó la mano con fuerza. Gracias, Mateo. En estos 3 días, siento que he vuelto a nacer. La próxima vez, no vendré a fotografiar un campo de batalla, sino un lugar de paz. Y te aseguro que volveré a Colombia. La próxima vez, traeré conmigo a corresponsales de guerra de todo el mundo. Después de que su avión despegara, me sentí profundamente conmovido, pero también sentí una enorme responsabilidad. Había sido testigo de cómo almas heridas por la guerra encontraban sanación al entrar en contacto con la paz de Colombia. Sin embargo, lo que sucedió después superó todas mis expectativas. El impacto de su visita fue mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Una semana después, el 25 de marzo, el artículo de John provocó una conmoción internacional. Titulado La verdadera paz descubierta por fotógrafos de guerra, las milagrosas 72 horas en Colombia, el reportaje fue leído más de 1 millón de veces en las primeras 24 horas y replicado por los principales medios de comunicación de 47 países. Lo que más impactó a los lectores fue la comparación visual entre las fotos que habían tomado en zonas de guerra y las que tomaron en Colombia. Junto a la imagen de una escuela destruida por un bombardeo en Alepo, aparecía la de niños colombianos sonriendo de camino al colegio. Al lado de un soldado fuertemente armado en una calle de Kabul, la foto de un policía colombiano desarmado ayudando a un turista a encontrar una dirección. Ese contraste sacudió la conciencia del mundo. 2 semanas después de su regreso, Sara pronunció un discurso de emergencia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El tema, ¿qué es la paz? Lo que un corresponsal de guerra aprendió en Colombia. Entre la audiencia de 300 personas se encontraban diplomáticos, funcionarios de la ONU y miembros de ONG de todo el mundo. Durante su intervención, dijo entre lágrimas, durante 15 años, he mostrado la miseria de la guerra, pero no conocía la belleza de la paz. Lo que vi en Colombia fue la bondad, la confianza y la compasión inherentes al ser humano. La guerra no es nuestra naturaleza. La paz es nuestro estado natural. Su discurso causó tal impacto que la ONU inició oficialmente un programa de investigación sobre el modelo de paz y resiliencia de Colombia. Mikhail inauguró una exposición fotográfica titulada El país que no conoce la guerra, que recorrió París, Nueva York y Londres. Las imágenes de policías sin armas, estaciones sin controles de seguridad, ciudadanos devolviendo billeteras y niños jugando felices hablaban con más elocuencia que cualquier palabra sobre lo milagroso y valioso que es una sociedad en paz. Cientos de miles de personas visitaron la exposición en 3 meses. Muchos lloraban mientras observaban las fotos. Una mujer de Oriente Medio se derrumbó, sollozando, ¿de verdad existe un mundo así? Pero el cambio más impresionante fue el de David. Abandonó por completo su trabajo en zonas de conflicto y se dedicó a la educación para la paz. Viajó por escuelas de todo el mundo, utilizando las fotos y videos de Colombia para enseñar a los niños la importancia de la paz. Informar sobre la guerra es importante, decía, pero informar sobre la paz lo es aún más. No quiero mostrar solo una realidad sin esperanza, sino la esperanza misma. 6 meses después, en septiembre, los 15 regresaron a Colombia, tal como lo habían prometido. Esta vez, no como turistas, sino para estudiar en profundidad su paz. Visitaron el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá y viajaron a antiguas zonas de conflicto transformadas, para entender cómo Colombia había logrado conectar las heridas de su pasado con un anhelo de paz. En el Centro de Memoria,
al escuchar el testimonio de los familiares de las víctimas del conflicto armado, Ion se sintió profundamente conmovido. Que Colombia, después de sufrir heridas históricas tan profundas, haya elegido el camino de la reconciliación y la democracia en lugar del odio. Esa fortaleza, esa sabiduría, es algo que el mundo entero debería aprender. También estudiaron en detalle la transición de Colombia hacia una sociedad más estable, y mostraron un profundo interés en la firme voluntad de la sociedad colombiana de proteger la paz a través del diálogo en lugar de la confrontación. Sara, conmovida, comentó: la resiliencia de un lugar que pudo transformarse pacíficamente en un faro de progreso es increíble. Proteger la paz a través de la democracia. Ese es el verdadero fruto de la sabiduría humana. Sus actividades continúan hoy, y su influencia se ha extendido por todo el mundo. Un año después, Ion publicó un libro de fotografías sobre guerra y paz, que contrastaba la realidad del campo de batalla con la paz de Colombia. Se convirtió en un éxito de ventas mundial, y todas las ganancias fueron donadas a organizaciones de apoyo a huérfanos de guerra y a programas de educación para la paz. Michael estableció un nuevo campo periodístico, el periodismo de paz. Ahora combina sus reportajes de guerra con reportajes de paz, mostrando no solo la miseria del conflicto, sino también el valor incalculable de la armonía. Sara fundó una ONG internacional llamada Paz para los Niños, que ofrece programas de educación para la paz inspirados en el modelo colombiano en zonas de conflicto de todo el mundo. Hasta la fecha, más de 50.000 niños de 23 países han participado en sus cursos. Las actividades de David en Educación para la Paz siguen expandiéndose. Ahora visita más de 100 escuelas al año, y los estudiantes que asisten a sus clases son conocidos como Semillas de Paz, extendiendo un círculo de armonía por todo el mundo. Recientemente, recibí una buena noticia de Ion. Mateo, el año que viene volveré a Colombia. Esta vez, quiero traer a 50 fotógrafos de guerra de todo el mundo. Quiero que experimenten la verdadera paz. Y quiero que lancemos desde Colombia un movimiento por la paz mundial. Según sus planes, el próximo año se celebrará en Colombia la Cumbre Mundial por la Paz, un evento que reunirá a corresponsales de guerra de todo el planeta para que aprendan sobre la paz y compartan sus experiencias con el mundo. 15 periodistas que solo conocían la guerra descubrieron en Colombia el verdadero significado de la paz y comenzaron una misión para transmitirlo al mundo. Una estancia accidental de solo 3 días cambió la vida de 15 personas, y su impacto ahora se extiende por todo el planeta. Como guía, he conocido a innumerables extranjeros, pero ninguno me ha dejado una impresión tan profunda y duradera. Su encuentro me hizo darme cuenta, una vez más, de lo especial y valiosa que es la paz en Colombia. Precisamente porque conocían el horror de la guerra, podían entender desde el fondo de su corazón el valor de la paz y sentir una misión abrumadora por compartirla. Al verlos, yo también reflexioné profundamente sobre la paz. Cada momento de nuestra vida cotidiana, que damos por sentado, es en realidad una prueba de una paz muy valiosa. Hoy, en las calles de Bogotá, millones de personas viven con tranquilidad. Los niños ríen de camino al colegio, y sus padres los despiden sin temor. El transporte público funciona puntualmente, las tiendas exhiben sus productos con confianza y la gente vive confiando en los demás. Esta escena, que puede parecer tan ordinaria, es en realidad la prueba de una sociedad en paz, algo poco común en el mundo. Y esa paz no es gratuita, ha sido construida y es protegida por el esfuerzo y la sabiduría de muchos. El encuentro con Ion y los otros 14 corresponsales de guerra me enseñó esta importante verdad. La paz es como el aire, es fácil darla por sentada. Sin embargo, hay muchas personas en el mundo que solo conocen la guerra, y para ellos, una sociedad pacífica como la colombiana es casi un milagro. Espero de todo corazón que, a través de sus actividades, más personas reconozcan el valor de la paz y trabajen por un mundo sin guerras. Al mismo tiempo, siento firmemente que nosotros, los colombianos, no podemos dar por sentada esta paz. Debemos protegerla. La paz no se construye en un día, pero estoy convencido de que, a través de la conciencia y las acciones de cada uno, podemos lograrla. Anhelo sinceramente que la verdadera paz,
como la que John y sus compañeros experimentaron en Colombia, se extienda algún día por todo el mundo. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero que esta historia sea una oportunidad para que todos reflexionemos profundamente sobre la paz. Creo que, al conocer no solo la miseria de la guerra, sino también la belleza de la paz, cada uno de nosotros puede convertirse en un portador de ella.